precios, los aumentos, lo que tenemos hoy y lo que puede sobrevenir. ¿Cómo le va, Héctor? Gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, Héctor. La verdad que todos estamos preocupados, ¿no? Por la guerra contra la inflación y por la inflación. ¿Qué le da más miedo, la guerra o la inflación? A la inflación hay que combatirla en paz, haciendo cumplir las normas legales vigentes. Y el problema de la República Argentina, por más guerra que declaremos, si no ponemos en funcionamiento las distintas normas legales que en su momento aprobó el Congreso Nacional y que protegen los derechos más elementales de los consumidores frente a los abusos de los grandes grupos económicos, vamos a estar siempre en la misma. Y el proceso inflacionario, en lugar de ir reduciéndose, continuará lamentablemente en aumento. Esperemos, vamos a ver cuáles son las medidas que piensan tomar a partir del día viernes, las analizaremos. Mañana mismo. Claro, mañana mismo. Pero ya mientras tanto, hace años que están vigentes un conjunto de normas legales que no la pusieron nunca en funcionamiento. Por ejemplo, hace más de 7 años el Congreso aprobó una ley que se denomina Observatorio de Precios. Esa ley permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento abusivo, indebido de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Como la ley no está en funcionamiento, no sabemos con exactitud en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento indebido, abusivo, de carácter... Héctor, usted fue legislador. ¿Por qué las leyes no están en funcionamiento? Porque no hay voluntad política. ¿De quién? Y del Poder Ejecutivo de turno. ¿Y qué se puede hacer cuando el Poder Ejecutivo no pone en funcionamiento una ley que ya fue votada, aprobada? Bueno, reclamarle pacíficamente, en algunos casos recurrir a la justicia para que haga cumplir determinada norma legal, sancionar a ese funcionario en el próximo acto electoral, si tiene pretensiones. O sea que el ciudadano puede hacer muy poco, ¿no? Sí, evidentemente lo único que sufre las consecuencias. Claro. De esa inactividad del Poder Ejecutivo de turno. Claro, de la inacción, ¿no? Fíjese usted, en la Argentina hay una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica. 28 grandes empresas, en su inmensa mayoría de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. El Congreso Nacional aprobó en el mes de mayo del año 2018 una ley que se denomina de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, el año 2020, el año 2021. Estamos en marzo del 2022 y el Poder Ejecutivo de turno no designó los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Si hubiera voluntad política, tan complicado, tan difícil resulta designar 5 miembros que integren el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia o ley antimonopolio. Evidentemente no hay voluntad política. ¿Y si no hay voluntad política es porque hay interés económico? Y seguro, hay connivencia con los diversos
factores económicos en juego. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio que en su momento promovió el presidente Roosevelt, que le ocasionó infinidad de críticas y problemas. La ley finalmente se sancionó y está en funcionamiento y se cumple. Y nosotros queremos ser más papistas que el Papa y no ponemos en funcionamiento las normas legales. Hace alrededor de 2 años el Congreso aprobó la denominada Ley de Góndolas, que permite que los productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas tienen reservado el 25% del espacio de las góndolas para ofrecer y vender sus productos, y que los productos elaborados por las empresas de economía familiar, campesinas, cooperativas, mutuales, tienen reservado el 5% del espacio de las góndolas para ofrecer y vender sus productos. Bueno, ¿por qué no se la pone en funcionamiento? Eso aumentaría la competencia y frenaría estos desmesurados aumentos de precios. Si tenemos leyes que no se cumplen, normas que no entran en vigencia, la pregunta es, esto usted me decía recién, el Poder Ejecutivo debería tomar cartas en el asunto, pero yo le pregunto, si los legisladores, diputados, senadores, están para proponer leyes, para votar leyes afirmativa o negativamente, ¿no pueden vigilar que las leyes se cumplan? Exactamente. Fíjese, este otro hecho que es inexplicable. La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 creó la figura del defensor del pueblo de la nación, dotado de amplísimas facultades constitucionales para defender a los usuarios de los servicios públicos, a los consumidores de distintos bienes y servicios, etcétera. ¿Usted puede creer que en la ciudad de Buenos Aires está el edificio en la calle Suipacha 367, está la infraestructura, está el personal, que lógicamente todos los meses cobra el sueldo al que tiene todo el derecho del mundo, y el Congreso Nacional desde hace más de 12 años, no 12 meses, 12 años que no designa al defensor del pueblo de la nación, no obstante los numerosos candidatos y candidatas que fueron propuestos hace más de 12 años por distintos partidos políticos y diversas organizaciones sociales. O sea, ¿cuánto tiempo hace que no tienen defensor? Más de 12 años. El último fue el doctor Mondino, cordobés. Sí, hemos hablado muchas veces con él. Le podemos mandar, Polino, le podemos mandar uno de Mar del Plata porque tenemos 3 acá. Bueno, pero propóngale a los diputados o senadores nacionales que lo propongan. Porque ¿cuántas cosas que no? Al Congreso Nacional designar al defensor o defensora del pueblo de la nación argentina. Claro, yo la verdad que, ¿sabe de qué me doy cuenta? Y me da mucha rabia, Héctor. Me doy cuenta de que muchos trabajan para cuidar su puesto, su cargo, su seguridad económica, y se olvidan de para qué fueron elegidos, designados. No sé, me da mucha rabia todo esto que nos está pasando. Sí, no se puede explicar que un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo, 44 habitantes del suelo argentino no puedan comer y vivir dignamente. Y que tengamos hoy el 50% de la población en la pobreza, y que tengamos entre un 7 y un 10% de la población en la indigencia, en uno de los países más ricos de la tierra. Algo venimos haciendo muy mal desde hace bastante tiempo. Creo que tiene que ver con la honestidad. Sí, totalmente. La honestidad, la coherencia y consecuencia política. Es que la coherencia tiene que ver con lo que digo, con lo que pienso y con lo que hago, Polino. Esto es algo que ya lo deberíamos haber aprendido, pero lo sufrimos diariamente y gobierno tras gobierno. No hay pudor, no hay vergüenza. Exactamente. Mire, cuando
el Congreso Nacional aprobó la ley Sáenz Peña. El presidente de la República de entonces dijo: quiera el pueblo votar. Y el doctor Juan B. Justo dijo: sepa el pueblo votar. Y me parece que ahí está el quid de la cuestión. Le mando un abrazo, Polino. Gracias por atendernos. Que siga muy bien. Hasta pronto. Héctor Polino, desde Consumidores Libres.